Segundo libro de Reyes. Seguimos con nuestro caminar por el Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo número 4, sus primeros 7 versículos. Vamos a releer esa porción de la Sagrada Escritura. Segundo de Reyes, el capítulo número 4, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, por esclavos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que Dios bendiga su palabra en medio nuestro, hermanos. Padre, gracias. Una vez más queremos dar en nombre de Jesucristo. Señor, a ti nos encomendamos, al poder de tu palabra, al poder de tu espíritu, al deseo tuyo, Señor, de salvar y de edificar. Porque no quieres la muerte del impío, sino que cada uno de nosotros procedamos en arrepentimiento a buscarte. Así que estamos aquí con esa esperanza de proclamar tu mensaje y esperar la respuesta humana, Señor, de buscarte en Jesucristo para salvación. También como tu iglesia, Señor, estamos aquí reunidos para ser edificados. Y nosotros queremos pedirte que tú, oh Padre Celestial, obra en medio nuestro también, mostrándonos que tú eres el Dios de nuestras provisiones, que tú como Dios compasivo atiende nuestras necesidades, no solamente, Señor, físicas, sino también espirituales. Estamos en tus manos. Por Jesucristo pedimos tu guía y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El nombre Eliseo significa Dios salva. Y como nosotros sabemos, Eliseo ha sustituido a Elías. Este capítulo número 4 precisamente es una muy buena evidencia de lo que Dios estaba haciendo a través de Eliseo en este tiempo oscuro de la nación de Israel. Dios estaba mostrando que Él atiende a aquellos que esperan en Él, a pesar de que la nación estaba en un tiempo de apostasía, un tiempo en el que se estaban alejando de Dios. Dios atendía a aquellos pocos, a aquellos 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Dios se muestra compasivo al ejecutar su poder de salvación a través de Eliseo. No era solamente el significado del nombre de Eliseo, de que Dios salva, de que Dios estaba ejecutando salvación,
sino que donde quiera que Eliseo se movía, había una manifestación del poder salvador, del poder proveedor de nuestro Dios. Pocos capítulos de la Sagrada Escritura, pocas sucesiones de capítulos en las Sagradas Escrituras tienen una secuencia de milagros tan repetida como el caso de Eliseo. Solamente en el Nuevo Testamento, en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros encontramos algo parecido. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, y también en los otros evangelios, pero en el Evangelio de Marcos, nosotros aquí en el caso de Eliseo encontramos a Eliseo yendo de milagro a milagro, milagro tras milagro, una cadena de milagros en la que Dios estaba obrando de manera poderosa para mostrar su provisión sobre aquellos que tienen fe en Él, sobre aquellos que esperan en Él. En el inicio mismo de la vida de Eliseo, en estos capítulos iniciales del ministerio, mejor dicho, de Eliseo, nosotros vemos a Eliseo, como en este caso que vamos a estudiar en esta noche, obrar el milagro de lo que nosotros podríamos llamar la multiplicación del aceite. Luego lo vamos a ver más adelante en la porción que vamos a estudiar en nuestra próxima intervención, ahí en el versículo número 8 en adelante. Resucitar a un muerto. No solamente profetizarle a esta mujer que iba a tener un hijo, sino luego también levantarlo de entre los muertos. El poder de Dios estaba en la vida del profeta. Más adelante también en el mismo capítulo número 4 lo vemos traer o sanar una comida que estaba envenenada, había quedado envenenada sin intención, pero el profeta la sana. En el capítulo número 5 vamos a ver a Eliseo sanando de la lepra, nada más y nada menos que a Naamán, el sirio. Pero antes de llegar al capítulo número 4, nosotros lo encontramos en el capítulo número 3, trayendo salvación o dando una profecía de salvación para Josafat, para el rey del norte, precisamente para Jorán, y también para el rey de Moab. En el capítulo número 2, cuando él se hace el sustituto de Elías, cuando él recibe la doble porción para ministrar, cuando Elías es llevado al cielo, cuando él regresa, golpea el Jordán con el manto de Elías y el Jordán se abre. Y hace también una sanidad de las aguas en Jericó. Es una sucesión continua de milagros, de intervención poderosa de Dios, que estaba comunicando que el poder de Dios para salvar estaba con Eliseo. El momento histórico, como decía hace un rato, es un momento de tinieblas, es un trasfondo de tinieblas. Esto nos hace ver que lo que Dios estaba haciendo con Eliseo era la luz que brillaba entre las tinieblas del reino del norte. El reino del norte era el mayor centro de idolatría para ese momento en lo que representaba la nación de Israel. El culto a Baal había sido promovido por Acab, motivado por Jezabel. Y ahora sus hijos que estaban reinando, había muerto ya uno de sus hijos, pero ahora el que estaba ahora, Jorán, continuaba incentivando el culto a Baal, el culto a la fertilidad, el culto al progreso y al bienestar. La proclamación de la verdad estaba prohibida. Los profetas de Jehová habían sido y estaban siendo todavía perseguidos a muerte y encarcelados. La adoración a los dioses falsos era la norma. La inmoralidad era la norma. La sociedad idolátrica era la norma. Todo estaba dominado por esa visión de la adoración y el culto falso que no tiene moral, que no tiene verdad, que no tiene justicia. Era en este tipo de sociedad salvaje donde Eliseo estaba haciendo estos milagros en contextos muy particulares y en contextos en los que las personas, muchas de ellas, ni siquiera se nos da el nombre. Personas sin nombre. Y en esos contextos reducidos, ahí estaba Dios manifestando su poder para salvar, su poder, su compasión con las personas. Y en ese tipo de sociedad, en esa sociedad donde la falsedad era la norma, Dios estaba proclamando aún su verdad por medio de su siervo.
En esos días oscuros y en esos días difíciles nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de la compasión? ¿Dónde está el Dios de la justicia? ¿Dónde está Dios metido cuando la insensatez es lo que domina? En esta sección, precisamente, el autor bíblico busca responder esa pregunta. ¿Dónde está Dios en esos momentos oscuros? En esos momentos cuando la maldad parece arroparlo todo y las personas justas están como en una esquinita ahí, arrinconados, sin nadie que le ayude. ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Dónde está Dios cuando la maldad despierta la admiración de los que nos rodean? ¿Dónde está Dios cuando hacer lo correcto, cuando hacer lo justo, cuando esperar en Dios no es lo que las personas quieren buscar ni lo que las personas buscan admirar? Donde lo que se admira es la injusticia y donde lo que se admira es la falsedad. ¿Qué hace nuestro Dios con la gente que le busca? Es en este tipo de sociedad donde Eliseo estaba trabajando y donde Dios estaba manifestando su poder a través de él. Y nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que nuestro Dios es un Dios compasivo y es un Dios que está atento a aquellos que le buscan y esperan en él a pesar de las tinieblas que nos rodean. Nuestro Dios es un Dios compasivo, un Dios amoroso y que muestra esa compasión. ¿Cómo se muestra esa compasión? Como le decía en el capítulo número 4, hay una manifestación continua de este Dios compasivo y de este Dios que toma en cuenta el dolor de aquellos que esperan en él. Nosotros vamos a ver en esta porción que nuestro Dios muestra su compasión hacia esa mujer como igual la muestra también hacia nosotros en los tiempos que nos ha tocado vivir. Lo primero que nosotros notamos o debemos señalar aquí es que hay una situación en la que Dios es invocado porque hay una situación de desespero, una situación que no se puede superar, una situación que motiva el clamor de ayuda. Note lo que nos dice aquí el primer versículo de esta porción. Y nosotros debemos recordar que en una situación como esta mujer debía de dirigirse a la corte, al rey, a los jueces de la nación y de manera específica al rey, que era la persona responsable en la nación de Israel de ejecutar justicia, de atender al huérfano y a la viuda, de que no fueran olvidados, de atender al vulnerable en la nación de Israel. Ustedes recuerdan como en el caso de Salomón, aquellas dos prostitutas que llevaron la discusión de quién era el niño. Era el rey, el responsable de ejecutar justicia. Pero esta mujer sabe que no puede ir al rey, porque ella misma es de los que estaban en la lista negra en la nación de Israel. Porque los hijos de Acab y Acab mismo, que había perseguido a los profetas de Jehová, dicho sea de paso, con Micaía decía Acab, nunca me profetiza nada bueno. Y de hecho lo pone en la cárcel mientras él regresa en paz, le dice. Y ustedes recuerdan el caso, la discusión allá con Elías, la confrontación con Elías y Jezabel buscando a los profetas de Jehová para eliminarlos. Ellos estaban también en esa lista negra. Ella no iba a presentarse allá en la corte del rey en un momento de tinieblas, en un momento de oscuridad y decirle, recuérdese que yo soy una de las viudas de los profetas de Jehová. Nadie la iba a escuchar. Nadie iba a tomar en serio su caso, porque en esa sociedad, en ese momento de tinieblas, de apostasía, en el que las personas abandonaban la fe en Dios para adorar a Baal, nadie iba a hacerle justicia a esta mujer. Nadie la iba a escuchar en el palacio. Y ella entonces acude a la única fuente de esperanza posible. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Su única fuente de esperanza posible era ir al representante de Dios. Clamar a Eliseo. Y este clamor a Eliseo era prácticamente como clamar a Dios, porque en un sentido Eliseo estaba representando a Dios y la intervención de Dios y la obra de Dios. Dicho sea de paso, todo lo que Eliseo va a estar haciendo no es por el poder de Eliseo en sí, sino por el poder de Dios, que Dios estaba obrando a través de él. Y nos dice el texto, una mujer, una viuda, dice algunas traducciones,
Una sierva, como también decía la traducción que leía nuestro hermano hace un rato. Una mujer, de la mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo. Esta mujer clamó, es una de esas palabras que se usan en las Sagradas Escrituras cuando usted tiene una situación que ya no tolera más, no puede más. Es una situación en la que usted está encerrado, usted está atrapado. Dice el texto que ella clamó a Eliseo buscando una posible solución en Dios, en el profeta, en lo que Dios podía hacer a través del profeta. Esta mujer clamó. Ella buscó al verdadero representante de Dios, el único lugar donde ella podía encontrar una brecha para que su caso pudiese ser escuchado. Buscó a Eliseo, no se autoengañó. No se engañó buscando otras posibilidades, pensando en otras alternativas. Ella fue al hombre de Dios, ella fue buscando la dirección de Dios. Así es este clamor. Es un clamor, por tanto, de fe. Es una búsqueda en Dios para la satisfacción de sus necesidades, de su problema. Era una situación difícil que se le había presentado. Esta familia había pagado un precio alto por ser fieles a Dios. Y esta mujer lo sabía. Lo había pagado su esposo y ella junto con su esposo, sus hijos junto con ella y con su esposo, y ahora lo estaban pagando ella y sus hijos. Y es importante, hermanos, amigos que estamos aquí, que nosotros no nos engañemos. Todos nosotros necesitamos clamar a Dios y buscar en Dios las verdaderas soluciones de nuestros problemas verdaderos. Porque nosotros no podemos engañarnos pensando que nuestro problema es simplemente un problema económico o un problema político, o que nuestro problema es simplemente un problema de salud. No, nosotros tenemos un problema de que necesitamos a Dios y que tenemos que encontrar a Dios y que debemos clamar a Dios y buscar en Dios para que Dios traiga la verdadera satisfacción, el verdadero sentido a nuestra existencia y a nuestra vida. El Señor Jesucristo, que es el Salvador por excelencia, que dicho sea de paso su nombre significa Jehová salva, que es más que Eliseo, es mucho más que Elías, es mucho más que Moisés, es el Salvador por excelencia, es a Cristo más que todo lo que nosotros necesitamos. Y necesitamos clamar a Él y decirle: yo no aguanto a mi acreedor, no puedo enfrentar la realidad de mi pecado, de la mentira del mundo, del poder de Satanás. Yo necesito tu poder. Yo necesito a Cristo. Ahora note aquí que la circunstancia que se le había presentado a esta mujer fue una circunstancia inesperada, no calculada, como podría pasar también a cualquiera de nosotros. Todos nosotros podríamos reconocer que no vamos a morir un día. Todos nos vamos a morir un día, si el Señor no viene antes. Pero nadie anda pensando en eso. O sea, todos nos vamos a morir un día. Todos aquí podríamos levantar la mano y decir amén, es verdad, varón, todos nos vamos a morir un día. O como decía alguno de nuestros borrachos famosos del pueblo, que cuando estaba borracho decía: todos ustedes se van a morir y yo también. Pero yo me voy a morir de último. Yo me voy a morir de último. Así que era un borracho filósofo. Nadie anda pensando en eso. Tratamos de ignorar ese pensamiento, mantenerlo en el subconsciente. Pero todos sabemos que un día nos vamos a morir. Puede ser de aquí a no sé, pero nos vamos a morir un día. Esta mujer había quedado viuda con sus hijos. Nos da la impresión de que los muchachos estaban en edades, no eran niños, pero quizás no eran hombres, sino en edades ahí adolescentes, ya casi adultos. Porque nos damos cuenta ni que no eran los líderes de la casa y que podían ser tomados para ser vendidos como esclavos para así liquidar la deuda que tenían, o para ser usados como esclavos. El acreedor tenía dos posibilidades: o llevárselo como esclavos o venderlos como esclavos para cobrarse algo de la deuda si no sobrepasaba, para cobrarse la deuda completamente. Así que nosotros encontramos a esta mujer
ante una situación de que ellos no habían planificado. ¿Cuál era la situación que no habían planificado? Su marido se murió. Dice el texto, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Mi siervo, tu siervo, mi marido, parece que Eliseo lo conocía bien. Tenía alguna referencia de él como profeta, probablemente pertenecía a las escuelas de los profetas que estaban en el área. Y esta mujer le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ese hombre que había pagado un alto precio para ser fiel a Dios, porque entendemos también que la deuda probablemente que había adquirido se debía a la dificultad que había para los profetas de Dios sostenerse en ese momento. Y este era un profeta con familia. No notamos eso, por ejemplo, en el caso de Elías. En el caso mismo del mismo Eliseo hasta este punto. Pero este profeta tenía esposa e hijos, así que no eran monjes. Los profetas no eran monjes. Eran profetas con familia. Y yo me imagino quizá pensando que en parte del culto a Baal y todo eso, estaba prohibido darle trabajo a cualquier persona que no fuese adorador de Baal. ¿Usted adoró a Baal hoy? No, usted no va a trabajar aquí. Estaba prohibido quizá darle tierra o que las personas que adoraban a Jehová tuviesen tierra en Israel. Este hombre se ve en la obligación de hacer deudas o una deuda para poder sostener su situación, sus hijos, su familia, y le sorprende la muerte. Eso no estaba en su agenda, pero le sorprende la muerte. Pero aquí hay una frase interesante. Dice el texto que esta mujer le dice a Eliseo, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y es interesante, hermano, pero ¿por qué no se mueren los impíos? ¿Por qué no se muere Jorán? ¿Y por qué no se murió ahí mismo Jezabel, que todavía estaba viva? ¿Y por qué no se muere el acreedor? El cobrador que viene a cobrar, ¿por qué era que no se muere? Se muere el marido mío, que es el que le debe. Esa es la vida, hermano. Y aunque usted y yo temamos a Dios, las circunstancias de la vida también se aprietan para nosotros. Y nosotros hemos dicho muchas veces desde este púlpito, no se desespere con las tribulaciones. Su tendencia es al crecimiento, al aumento. Y aquí tiene esta mujer, se le muere el marido, ya está viuda. Viene a cobrarle, no tiene dinero. Y sobre eso le dice, me llevo los hijos tuyos. Y era sentenciarla a ella, entonces también a la miseria total. A la miseria total. ¿Y qué es lo que ella hace? Va donde el profeta y clama al profeta, mi situación no la puedo tolerar. Mi situación me sobrepasa. El peso de mi situación no puedo con ella. Y éramos o somos una familia temerosa de Dios y nos han caído todas las dificultades encima. Eso le puede pasar a cualquier familia temerosa de Dios. Eso le puede pasar a cualquier familia temerosa de Dios. Puede verse que los fieles llegan también a tener desgracias que no pueden vislumbrar, que no tenían agendada. Primero, las dificultades propias de vivir en una sociedad que persigue la verdad. El sufrimiento, hermanos, de vivir en una sociedad donde la verdad molesta, donde lo noble no se promueve, donde se aplaude la insensatez. El dolor que eso en sí causa, pero mucho más que eso. Más que el maltrato y el rechazo social y todo eso. Enfrentar la muerte, enfrentar la enfermedad, enfrentar dificultades, enfrentar un tratamiento tedioso día tras día, enfrentar alguna carencia, enfrentar la falta de dinero para cubrir todas nuestras necesidades. Y en esta mujer ahora, lo que ella no quería ni ver, ya pierde a su esposo, ahora va a perder a sus hijos. Es una situación que ella no puede superar.
Mire cómo ella le dice, ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos, son los únicos que tiene, los únicos 2 hijos que tenía, por siervo. Al llegar, hermanos, a este punto, uno se da cuenta plenamente de la situación en la que este profeta, sin querer, vamos a decir así, había dejado a su familia en un problema, en una situación en la que él tampoco planificó directamente. Quizá él pensó que iba a seguir vivo y buscándoselo de alguna manera y para poder pagar. Pero aquí se nota que la situación llegó al extremo. Ha venido el acreedor y se va a llevar a mis 2 hijos. En el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras nos presenta que esta mujer podía enfrentar esa situación. Era la única manera, o sea, el acreedor no estaba haciendo una cosa ultra mega descabellada. No, en la nación de Israel se permitía que si usted entraba en una deuda y no podía pagar, y usted no tenía un pariente redentor, eso significaba un pariente que asimilara la deuda y pagara por usted, usted terminaba trabajando 6 años para la persona a quien usted le debía, porque eso es así con toda deuda, dicen las Sagradas Escrituras, que el que toma prestado es esclavo del que presta. O sea, eso es así. Desde que usted toma prestado, usted se esclavizó. Aprendas eso lo enseña la palabra de Dios. Entonces aquí ese es el resultado final de toda deuda, es la esclavitud. A la medida que usted paga, usted se hace libre. A la medida que usted sale de deuda, usted es libre. O sea, su libertad depende de cuánto usted debe. Si usted cobra 100 pesos y debe 80, su libertad es 20 pesos. O sea, lo único que usted tiene para disponer son 20 pesos. Ahora, a la medida que usted va pagando, usted va teniendo mayor grado de libertad. Bueno, eso es lo que está aquí. Ellos deben. Entonces, lo que la ley enseñaba era, esa persona iba y trabajaba 6 años. Al 7º año había que dejarlo libre. El acreedor aquí tenía 2 posibilidades. Llevárselo él como esclavo, ponerlo a trabajar sin pagarle los 6 años. Dándole comida y que trabajaran sin pagarle. 6 años de sueldo. Eso, él no había sueldo en ese momento. O él podía venderlos a alguien, cobraba su deuda y entonces ellos trabajaban 6 años para la otra persona que se lo habían vendido dentro de la nación. No podían venderlo fuera de la nación porque si lo vendían fuera de la nación era esclavitud permanente. Pero en la nación de Israel estaba prohibido que hubiese esclavitud permanente, pero en una sociedad que no observaba la ley, cualquier cosa podía pasar. Ella sabía que esa era la desgracia total de su familia. Y ella dice, no puedo más. Clama al profeta buscando ayuda. Dios, haz algo en mi vida. Esa familia que había sufrido persecución, que había sufrido la muerte, la quiebra económica, ahora enfrentaba la esclavitud. Y ya, como decía ahorita, hermano, lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que ser pacientes con las tribulaciones. Su tendencia, hermano, su tendencia es al incremento muchas veces. Es por eso que nosotros necesitamos tanto a Cristo en nuestras vidas, en cada momento. Salimos de una sabiendo que necesitamos a Cristo para seguir para el otro día. Hoy necesitamos a Cristo 100%. ¿Sabe cuánto lo vamos a necesitar mañana? 100%. ¿Y sabe cuánto el martes? 100%. Necesitamos a Cristo 100% todos los días, porque todos los días traen una nueva. Y por eso el Señor nos dice, no te afanes por el día de mañana, que no se puede con 2 afanes juntos. Cada día con su propio. Y esta mujer en el afán de su día, clamó a Dios para ser librada de esta situación. Ahora, ¿qué nosotros notamos en la respuesta del profeta? Nosotros notamos, hermanos, un extraño pedido de fe. Porque siempre será necesaria la fe, porque nos dice la Sagrada Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible nosotros ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Sin fe es imposible nosotros poder conectar con el poder de las Sagradas Escrituras. Lo que Eliseo le iba a decir a esta mujer era palabra de Dios. Porque Eliseo no tiene poder para hacer lo que va a suceder.
Pero él está siendo guiado por el Espíritu de Dios, y esta mujer que fue a buscar la guía de Dios en él, ella sabe que lo que Eliseo le diga es lo que Dios le está diciendo. Y hay un extraño pedido aquí. Y nosotros decimos que es un extraño pedido precisamente porque requiere fe. Requiere que su fe se active, entre en acción. El Dios compasivo va a actuar. El Dios compasivo que se conmueve ante la injusticia, ante el dolor, ante la opresión, ante el pecado. Ese Dios se mueve, va a hacer algo, pero hay que depositar fe en él. Hay que tener confianza en su palabra. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Mire lo que se debe creer. Lo que se debe creer es lo que el profeta dice. Lo que el profeta dice. ¿Y qué dice el texto? Mire el versículo número 2. Eliseo le dijo, oye, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Pues yo. ¿Qué te haré yo? Él, como ser humano, no podría nada. Pero Dios, como nos va a dejar ver la otra escena, que no vamos a ver hoy, sino si Dios quiere y nos da vida, cuando estemos estudiando esa parte que va del versículo número 8 para allá, Dios le mostraba a Eliseo cuál era la acción que Eliseo tenía que tomar. Y dice aquí el texto, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Usted ve nosotros los dominicanos que siempre decimos, si yo tengo un chin de arroz y un chin de aceite, está resuelto. Y ahora con el huevo en inepre, no lo hemos comido los huevos. Si el huevo inmuniza contra algo allá por donde yo vivo, mira hermana, ahí si inmuniza contra el dengue, que se olviden de fulmigar. Aquí viene, hermanos, lo de Eliseo. ¿Qué tú tienes en tu casa? Porque es interesante, hermano, aquí que Eliseo no le va a resolver el problema. Eliseo va a hacer que ella se haga parte de la solución. Pero también que ella reconozca sus límites. Yo tengo una vasijita con aceite en la casa. Es solamente eso, es lo único que tengo. Pero precisamente es ahí donde Eliseo quiere comenzar, donde ella está. ¿Qué es lo que tú tienes? Se nos parece a otras ocasiones en la vida del Señor Jesucristo. Denle ustedes de comer a esta multitud. Pero ni con 5,000 pesos de pan ni da para comprar para tanta gente. Esa gente lo que hay que despacharlo y enviarlo para su casa. ¿Pero qué ustedes tienen? Tenemos aquí unos pececitos. La cena de un niño que la mamá se le echó cuando todo el mundo salió corriendo. Le dijo, mijo, ven, que esos predicadores predican largo. Llévate esto ahí. Escóndelo. ¿Y qué es lo que tiene? Pues lo que tenemos es la cena de un niño. Ok, eso es. Y entonces el Señor usó eso. Pues exactamente lo mismo aquí. ¿Qué es lo que tú tienes? Si no tengo nada, pues yo tuviera algo, este hombre no se estuviera llevando a los hijos míos, yo no tengo nada, lo que tengo una vasita con aceite, eso es lo que Dios va a usar. Ahí es que yo quiero entonces que te concentres. Oye lo que tú vas a hacer. Él no le ha dicho qué es lo que va a pasar. Y le dice, ve y recoge todas las vasijas vacías de los vecinos, pide en la calle vacía. Y yo le digo, excúseme don Eliseo, yo le tengo mucho respeto, pero eso no va a funcionar. Y yo quiero que usted me ayude. Usted ve, porque siempre el pobre está pensando que con lo cuarto es que resuelve. Y es más pobre. Usted le da dinero y es más pobre. Usted puede dar millones de pesos y es pobre, sigue pobre. Y esta mujer, cuando Eliseo le dice, pide para ti vasijas prestadas a todos los vecinos. Vasijas vacías. Hermano, yo me imagino. Cuando esta mujer y sus hijos salieron a pedir vasijas vacías. Présteme su cantinflora de aceite. Usted tiene aceite en la... Bueno, no, usted tiene vacía, préstemela. Y estos muchachos con toda esta cantina al hombro para la casa. Entonces, la curiosidad, porque siempre está el curioso. ¿Qué será lo que están haciendo? Pero Eliseo le dijo, tráncate, que no vean. Eso es Dios y tú ahí.
En la intimidad, tú y Dios. Lo que va a pasar ahí es Dios va a transformar tu situación. Tú y Dios. Pero no me ha dicho qué es lo que va a pasar. Simplemente recoge vasijas y le dice a Eliseo, no recoja chin, no recoja pocas, no te quedes corta. O sea, su fe era lo que iba a determinar la cantidad de vasijas que ella recogiera. Dice, yo recogí 15. ¿Qué tanta vasija que hay que recoger? A devolvernos con 15 tiene que dar. ¿Qué será lo que iba a hacer? No, ella recogió todo lo que pudo. Porque algo está en la mente de Dios, algo está en la mente del profeta que Dios va a hacer. Mis hijos recojan toda la vasija que ustedes encuentren. El barrio entero lo limpiaron. Y la calle. Y fue y pidió la vasija. Dice la Sagrada Escritura que ella obedeció lo que el profeta dijo. Dice el profeta entonces, ve y enciérrate. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas. Y cuando ésta se llene, ponla aparte. ¿Usted recuerda el milagro de Elías, cuando él llegó donde la viuda y la viuda le dice, cuando Elías le pregunta, ¿qué es lo que tú tienes allá en la casa? Ella le dice, yo no tengo en la casa más que un puñado de harina. Y voy a hacer una empanada para mi hijo y para mí y nos vamos a echar a morir. Eso es lo único que nos queda. Y Elías le dice, haz la empanada y tráeme a mí primero. ¡Ojo! Y usted que acaba de llegar y hay que darle primero. Pero fue su acto de fe. Y ella le llevó a Elías. Y, pero hay harina aquí, siga. Pero hay más, siga. Y eso era harina, no se acababa. Entonces aquí sucede algo parecido. Ella comenzó a echar, pero muchachos, pero aquí queda la misma cantidad de aceite. Sigue echando, queda la misma cantidad de aceite. Y llenaron todas las vasijas. Era una industria de aceite. ¿Hasta cuándo hubo aceite? Mientras habían vasijas vacías. Si ella hubiese buscado 3, en las 3 se llenaba y ya se acabó. Pero el acto de fe, su acto de fe, de buscar toda la vasija que ella pudo, hizo posible, hermano, que la cantidad de dinero, cuando se vendiese el aceite, fuese tanta, que él le va a decir más adelante, vete, págale al que tú le debes. Y tú y tu hijo, los hijos tuyos, vivan del resto. Hermano, eso fue una cosa espectacular. Pero ¿de dónde vino? ¿De dónde vino que ella acumulara tanta vasija? Vino de su fe en lo que el profeta le había dicho. ¿Y dónde entonces concluyó la provisión del aceite? La provisión del aceite concluyó en la medida de su fe. Y esto es interesante, hermanos, porque mire cómo dice el texto. El texto dice que cuando, versículo número 5, dice, se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ella le traían la vasija, y ella echaba el aceite, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, oye, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay vasija vacía ya. Entonces, cesó el aceite. Esto, hermanos, es importante porque la medida de la acción de Dios en nuestra vida va a depender si nosotros creemos que Dios puede obrar en nuestras vidas. La cantidad de vasija vacía en nuestro corazón y en nuestros pensamientos va a depender mucho si nosotros creemos que Dios puede obrar ahí. Esta mujer buscó vasija. Busquen vasija, mis hijos, que Dios va a hacer algo. Y Dios llenó todas las vasijas. Si ella hubiese buscado 300,000 vasijas, 300,000 le llena a Dios. Si ella hubiese buscado 500,000, 500,000 llena a Dios. Porque Dios estaba respondiendo al acto de fe que ella había ejecutado. Dios estaba respondiendo a la medida de la fe con la que ella había actuado. Si ella hubiese buscado 2, Dios le hubiese llenado 2. Ella buscó toda la que pudo. Hermanos, nosotros tenemos que creer en Dios, en su palabra, en todo lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. En creer que nuestro Dios, que es un Dios compasivo, nos atiende en medio del dolor, en medio de las circunstancias. Que este Dios que salva tiene la intención de salvarnos y de buscarnos y de edificarnos y que no nos ignora en nuestra dificultad, que está ahí para atendernos, pero que tenemos que creerle. Que cuando Dios nos diga, ¿cuánta vasija que tú quieres que te llene?
en esa área. ¿Tú crees mi palabra? Busca toda la vasija que tú tengas por ahí vacía. Te voy a comenzar a llenar esa vasija, esos pensamientos, esas necesidades espirituales o físicas, las que sean, tú estás en mis manos. Y cuando se termine, ahí paro ya. Pero Dios es un Dios que va a responder siempre a la medida de nuestra fe. Ahora, ¿qué vemos al final de la escena? Viene una realidad totalmente transformada. Una realidad nueva. Esta mujer, dice el versículo, terminando versículo número 7, que vino ella luego y le contó al varón de Dios. Compare eso con el versículo 1. En el versículo 1 nos dice el texto que ella clamó. Me imagino su rostro decaído, su rostro de preocupación cuando ella fue al varón de Dios por primera vez. Su rostro de ¿qué voy a hacer? Pero ahora, cuando ella vuelve la segunda vez, yo supongo que ella va con una sonrisa que no le cabe en la cara. Porque ella no encuentra qué hacer ahora. Tiene tanto aceite. ¿Qué yo voy a hacer con esta industria de aceite? Este almacén de aceite. Y va donde el hombre de Dios, desde el varón de Dios, a contarle. Dios se ha manifestado en mi casa de manera poderosa. Los vecinos no saben. Todo el curioso que estaba ahí no sabe. ¿Y para qué era que esta mujer metió toda esta vasija y se trancó ahora con los hijos ahí? ¿Qué será lo que están haciendo? Y ella va al varón de Dios y le dice, yo tengo aceite de pila. Entonces la situación ha pasado de una situación de desesperación a una situación ahora de esperanza. Porque la manifestación del poder de Dios en nuestra vida trae esperanza. Porque Dios nos dice, hay esperanza, si tú me buscas, si tú clamas a mí, hay esperanza. Pero también es una situación que va de la escasez a la abundancia. Le dice ahora el profeta, ve y vende el aceite. Una mujer que había dicho, Señor, yo lo que tengo es una cantinita ya, a lo mejor eso era para hacerle algo a los muchachos, si aparecía algo. Y de esa escasez, ahora el profeta le dice, es que tú tienes un inventario grande de aceite. Ve y vende el aceite. Y yo me lo imagino a ella dándole rebaja a la gente que le prestó vasija. A usted, doña, porque usted me prestó su vasija, le vamos a rebajar tanto. Tenga. Y el talonario lleno ahí. Y muchachones, todo el mundo compra aceite barato. Y si no había frontera lejos, entonces más barato todavía. Se vende aceite. Y se devuelve en vasija. La devolvemos con el aceite, pero pague adelante. Y paga a tus acreedores la cantidad de dinero que ella hizo. O sea, era prácticamente comprando a sus hijos, que ya estaba ella misma, sin pariente redentor, sin un pariente cercano. En este caso, el pariente redentor fue Dios mismo, defensor de viudas y de huérfanos. Dios mismo se convirtió en el redentor de esta mujer, proveyéndole lo necesario para que entonces ella pudiese pagar su deuda. Pagó la deuda y ahora entran, hermanos, también en un estado de libertad, de la esclavitud a la libertad, dice el texto, y tus hijos vivir de lo que queda. Hermano, fue mucho aceite que se vendió. Fue mucho aceite que se vendió. Y esa cantidad, esa abundancia de aceite, como decíamos ahorita, se debió a la acción de su fe. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo quiere que nosotros creamos eso. Hermanos, nuestro Dios es un Dios compasivo. Un Dios que se compadece de nuestra situación. Y tengo para decirle, hermanos, que lo único que Dios puede tener hacia cada uno de nosotros es misericordia y compasión. Todos los días, misericordia y compasión. Todos los días. Mañana, hoy, todos los días, misericordia y compasión. Con razón nos dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sabe por qué? No porque Él lo necesita, sino porque usted y yo necesitamos que sea así. Porque usted y yo cada mañana, ¿sabe cómo nos despertamos? Como dos miserables. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Renovar su misericordia cada mañana para estos miserables
y ser compasivo con estos miserables. Cada mañana, gracia sobre gracia, gracia por gracia. Le acabo de dar una gracia. ¿Qué voy a hacer con ellos? Mírenlo ahí como andan desbaratados de nuevo. Otra gracia. Otra gracia. ¿Por qué? Porque yo cuando me despierto lo que tengo es necesidad sobre necesidad. Y Dios me da sobre esa necesidad gracia sobre gracia. Porque de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Todos necesitamos la gracia de Dios todos los días. Así que lo único que Dios puede tener de nosotros es misericordia. Y Dios nos llama a creer en Cristo. Porque Dios nos llena de Cristo cuando le buscamos y creemos en su palabra. Porque el mayor regalo de Dios es Cristo mismo. Y cuando nosotros buscamos a Dios, lo que Dios nos va a ofrecer es a Cristo. ¿Tú quieres lo mejor de Dios? Dios nos ofrece a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mejor de Dios para nosotros está en Cristo. Entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación. A los amigos que están aquí, nosotros le invitamos a venir a Cristo en esta noche. Trae tus vasijas vacías a Cristo para que Dios la llene. Pon tu fe y tu confianza en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hermanos, nosotros somos pueblo de Dios. Dios estaba respondiéndole a su pueblo, a sus fieles, en un tiempo de dificultad y de tinieblas en la nación. Diciéndole Dios a sus fieles, yo estoy con ustedes y yo los cuido. Yo soy su pariente redentor. Yo soy el pariente que sale a defenderte en el tiempo cuando nadie te defiende. Ese es nuestro Dios de compasión. Padre, gracias por tu misericordia. Nosotros clamamos a ti, Señor, para que tú vengas en nuestro auxilio en el día de nuestra necesidad. Te reconocemos, Señor, que solo tú eres nuestro Dios y nuestro proveedor. Y queremos igual, Señor, experimentar el poder de tu gracia en nuestra vida, en la intimidad, Señor, de la comunión contigo y de la dependencia en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.